Muy buenos días a todos. Quiero empezar obviamente por saludar y agradecerle al doctor Arce por esta importante invitación aquí a exponer los resultados del trabajo que hemos venido realizando en conjunto con las fiduciarias. Por supuesto, un saludo muy especial a la doctora Camila, presidente del Consejo, amiga de hace muchos años. Señor Superintendente, un saludo al ministro que se acaba de retirar y un saludo muy especial a todos los asistentes. Empiezo por decir que el doctor Arce, al cual ya saludé, usted no alcanzó a oír, pero le repito el saludo para agradecerle de nuevo. El doctor Arce, estuvimos conversando con el doctor Arce hace algunos meses, a principio de año, y él, con muy buen tino, tenía la idea de destacar la labor que hacen, dijéramos, las fiduciarias y en general, gracias, en general las fiducias, la labor tan importante que hacen para el desarrollo del país, que algunos de los temas ya pues el ministro nos los mostró, pero él lo que quería resaltar, que es un tema, dijéramos, el tema fundamental acá, es que muchas veces es una labor que pasa inadvertida desde los dos lados, ¿no? La gente como que sabe que existen las fiduciarias, pero pues no, como que no se ve bien en qué es lo que terminan afectando positivamente el desarrollo del país. Y la gente que trabaja en las sociedades fiduciarias, o ustedes, pues manejan con responsabilidad, transparencia, hacen lo que tienen que hacer en su trabajo del día a día, pero algunas veces tampoco son conscientes del gran impacto que están teniendo. Entonces, desde los dos lados, como que hace falta resaltar esa visibilidad, y este cumpleaños, al cual aprovecho para felicitarlos a todos, pues es una buena manera de resaltar esa labor que se hace, y eso es lo que tratamos de hacer en este trabajo que hemos hecho en conjunto. El trabajo es un documento muy largo, que aquí tratamos de resumir en esta presentación y mostrar los aspectos más importantes, y yo creo que uno, una vez ve esta presentación, sí es claro inmediatamente que la contribución que ha hecho este sector al desarrollo del país ha sido más que fundamental, y sobre todo ha sido un elemento esencial para el desarrollo social y para el bienestar de las personas, que es al final lo que a todos nos interesa, que la gente esté bien, que la gente pueda cumplir sus sueños, que la gente pueda cumplir sus metas, que la gente tenga la manera de progresar, y eso es lo que trataremos de mostrar acá. Lo trataremos de mostrar si logro pasar. No. Ya. Entonces, para eso tenemos un breve recuento, pues en el cual no me voy a detener mucho porque ustedes lo conocen muy bien, y después tomamos 3 ejemplos de otros que hay muchos otros ejemplos en los que el sector fiduciario ha sido fundamental en Colombia, pero nosotros tomamos el tema de seguridad social, que yo les digo, en mi experiencia como ministro de Salud, si no fuera por el sector fiduciario, el sector salud en Colombia no existiría, así de sencillo se los digo, y eso lo vamos a resaltar, pero también un poco con las pensiones. En el sector de infraestructura, tanto lo que se llama, lo que es vivienda y edificaciones, y lo que son obras civiles, y un poco la profundización del mercado de capitales, que ha sido, dijéramos, uno de los grandes temas que desde los 90 hemos tratado de impulsar en Colombia, y ha sido más difícil de lo pensado. Esa es como la agenda que vamos a seguir acá. Esto ustedes lo conocen muy bien, todo empieza por allá hace 100 años exactamente con la misión Kemmerer. La misión Kemmerer vino y dio una serie de recomendaciones a la economía colombiana, entre ellas el tema de
de la autoridad monetaria. De ahí salió todo el tema después de la Junta Monetaria del Banco de la República, que a principios de los 90 terminó consolidándose en la independencia del Banco de la República, pero desde allá esa misión hizo las recomendaciones de establecer servicios fiduciarios como una manera de tener mayor transparencia y mayor eficiencia en el uso de los recursos. Después, a principios de los 70, coincidiendo un poco con la creación del UPAC, el Código de Comercio permitió el desarrollo, dijéramos, ya a mayor escala de la actividad fiduciaria a través de sociedades independientes de banca comercial, pues que todos los que tenemos suficiente edad nos acordamos de lo que fue ese desarrollo inicial. Después, cuando llegó la época de la apertura económica, la reforma financiera hizo muchas cosas, en particular, pues fuera de poner el sector financiero en general un poco más acorde con estándares internacionales, permitir la inversión extranjera internacional, etcétera, abrió el espacio para el negocio fiduciario, pero lo que hizo específicamente en este sentido fue ponerlo en cabeza de sociedades fiduciarias, y un desarrollo muy importante se dio recientemente, hace 10 años, de hecho aquí acabo de ver entrar a uno de las personas que más hizo por ese desarrollo en conjunto con el doctor Arce, que es el doctor Hernando José Gómez. Fue lo que se conoce como la ley de APPs, pues que dijéramos la ley de APPs, como veremos en la siguiente diapositiva, lo que hizo y ha sido exitoso en eso. Hoy, 10 años después, podemos decir que ha sido exitoso, es regular las APPs para, dijéramos, solucionar una cantidad de problemas que venían de atrás con los temas de concesiones, y dentro de eso pues le dio un papel preponderante a las fiducias. Aquí está, dijéramos, partiendo un poquito lo que hizo la ley de APPs. No voy a entrar en el detalle de todos estos temas, pero los puntos principales son dentro de esa ley de APPs, como lo veremos más adelante, fue lograr que las sociedades fiduciarias cumplieran un papel muy fundamental dentro del desarrollo de APPs, de asociaciones público-privadas. ¿Y por qué, dijéramos, se dio un salto tan grande allí en la ley de APPs para darle un papel tan preponderante a la fiducia? Pues porque dijéramos, este es un sector o un negocio que tiene una gran capacidad de acción que le permite ejercer diferentes roles que vemos acá. Por ejemplo, puede desarrollar negocios fiduciarios, los cuales, como ustedes saben, pueden ser encargos fiduciarios o fiducia mercantil, administrar gestionar y distribuir fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado, administrar fondos voluntarios de pensión, custodia de valores y muchos otros más. Y de ahí se derivan una serie de negocios, tanto en administración como en el negocio inmobiliario, como en inversión directa, como en temas de garantía y custodia, y como administración de recursos. Entonces, esto da un espacio muy grande para que se conviertan o para que este sector se convierta en un dinamizador fundamental de la economía. ¿Eso a qué características lleva? Pues que el manejo de los recursos es transparente, esto pues ustedes lo saben bien, registros contables separados entre los activos de los clientes y los que son de las sociedades fiduciarias. Todo se hace por instrucciones del cliente, lo cual pues le da aún mayor transparencia y eficiencia al uso de los recursos. Y un tema fundamental
que dijéramos también es un poco detrás es lo que hay detrás de la ley de APPs, es que a través de los años la participación de las fiducias le va brindando confianza a los agentes, y esto también ha sido fundamental en vivienda para invertir más y para poder avanzar en esos sectores clave. Y pues obviamente además, gracias a la capacidad técnica de las fiduciarias en la administración de los diferentes activos, pues se espera que se den grandes beneficios para sus clientes y para el país en general. Y eso es exactamente, dijéramos, lo que ha pasado. Y pues esta gráfica, ahí para empezar, no deja dudas de que sí hemos visto todo este desarrollo. Aquí tenemos esto en pesos constantes de 2021, lo que ha sido recursos o la evolución de los recursos administrados. Empezamos en 77 billones de pesos por allá hace 25 años. Hoy ya vamos en casi 750 billones de pesos, que es un nivel cercano a 65, casi 70 puntos del PIB, que es dijéramos, un indicador sustancial. Para que ustedes lo pongan en contexto, el crédito al sector privado en Colombia, como porcentaje del PIB, el doctor Hernando José me corrige, ronda, o el señor superintendente, ronda 30, 40 puntos del PIB, 50 puntos del PIB. Aquí ya estamos hablando de 65 puntos del PIB. En un periodo de 25 años, pues que muestra el éxito que ha tenido, dijéramos, este negocio a través del tiempo. Como lo mencionó el ministro, pues es multiplicarse por 10 veces. Y un tema, si se acuerdan una diapositiva anterior que decía generar beneficios para los clientes, un tema que ha sido, dijéramos, muy importante y que muestra que es verdad eso que estaba diciendo, es que si uno compara las utilidades anuales de las sociedades fiduciarias versus los rendimientos de los negocios administrados, pues el beneficio para los clientes, dijéramos que es la barra verde, ha sido sustancial, incluso pues comparado con lo que han recibido las sociedades fiduciarias como utilidades. Incluso ha habido años como el 2019, ustedes ven ahí que llegó pues a 25 billones de pesos el beneficio para los clientes, que es, o sea, aquí no estamos hablando de temas menores, y realmente vemos que hay que esos principios de los que estábamos hablando antes, de transparencia, eficiencia y beneficios para los clientes, sí se materializan en la realidad. Ahora, con dijéramos, ese muy corto abrebocas, que realmente es corto, solamente para introducir lo que es el sector y cómo funciona y por qué ha tomado tanta importancia, pues vamos a ver los 3 ejemplos que les mencioné al principio. Ustedes podrán ver más en el documento, pero estos 3 ejemplos son fundamentales. Empecemos por el tema de seguridad social. Y dentro de seguridad social pues tenemos salud y tenemos pensiones. Y yo empiezo el tema de salud diciendo, de nuevo, yo me he pasado más de la mitad ya de mi larga vida, porque ya me volví viejo, en el sector salud, en diferentes capacidades en el gobierno, incluyendo ser ministro de salud, y sin sector fiduciario simplemente el sector salud no podría funcionar. La Ley 100 del 93 concibió un sistema de salud, dijéramos, descentralizado, tanto en términos de entidades territoriales, es decir, departamentos y municipios, pero más importante, descentralizado desde el punto de vista de los agentes, que además muchos de ellos son privados, tanto en el aseguramiento como en la prestación del servicio, es decir, en los hospitales, como en los que proveen medicamentos, como en los gestores farmacéuticos. Es un sistema completamente descentralizado, que hoy en día maneja recursos del orden de 60 billones de pesos, un poco menos de 5 puntos del PIB, o sea, no es cualquier cosa. Solo en cotizaciones pues ya estamos alrededor de los 20 y pico de billones de pesos.
Y todos esos sectores que se tienen que distribuir a un esquema de agentes descentralizados que trabajan en diferentes temas, en diferentes regiones y en diferentes actividades, todos esos recursos tienen que funcionar o tienen que transferirse de alguna manera adecuadamente para el fin último del sector, que es prestar un servicio de salud, ¿sí? A nadie le importa qué pasó, cómo se manejó el recurso. Lo importante es que cuando usted vaya donde el médico lo atiendan o que cuando se enferme pueda tener atención, y todo eso requiere un andamiaje por detrás muy complicado, que es, dijéramos, que la Ley 100 en su momento lo pensó y creó el FOSIGA, que era el famoso Fondo de Solidaridad y Garantía, que hoy lo reemplazó el ADRES o la ADRES, la administradora de recursos de salud, pero que todo, dijéramos, esta grafiquita que ustedes ven ahí tan elegante, lo que quiere decir es tener los recursos para lograr que el sistema de salud cumpla su objetivo, que es prestar un servicio de salud. Entonces, desde la Ley 100 se dijo, o sea, estamos hablando del año 93, desde el 1 de mayo del 94, mejor, cuando entró en vigencia el sistema de salud que conocemos hoy en día, a través de la Ley 100 del 93. La misma Ley 100 en ese momento dijo, esos recursos los vamos a administrar a través de una fiducia en el FOSIGA. Esa fiducia funcionó desde mayo del 94 hasta el 2016-17, que empezó a funcionar la ADRES, y desde el 17 hasta hoy es otra fiducia en la ADRES que maneja aún más recursos. ¿Por qué? Porque se reconoció que la fiducia le daba eficiencia, transparencia y menor riesgo, que se podrían administrar una serie de recursos que vienen de diferentes fuentes, es decir, de las cotizaciones que hacemos todos los colombianos, de lo que pone el gobierno nacional, de lo que ponen los gobiernos departamentales, de lo que ponen los gobiernos municipales, y dentro de los dos regímenes del contributivo y el subsidiado. Y una cosa al final, a la que muy poca gente le para bolas, pero que es muy importante, que es que además permitió el diseño de sistemas de información detallados, claros, sobre hoy en día 48 millones de colombianos que están en el sistema de salud, lo que se llama la base de datos única de afiliados, que todo ha sido posible gracias a la actividad fiduciaria. Dijéramos, gran parte de lo que dice esta diapositiva ya lo dije yo, pero no sobra reiterar algunos temas ahí y mencionar algunos nuevos. Obviamente, el tema principal es administrar apropiadamente los recursos que, como dije, vienen de muchas fuentes y se usan para muchos usos. Entonces, ahí el Ministerio de Salud actúa como el ordenador del gasto, le dice a la fiducia, gíreme para esto, gíreme para aquello, haga esto, y eso, mal que bien, lo hemos logrado hacer ya durante 30 años. Ha habido un eficiente manejo de los recursos, que esto es el segundo punto aquí con la alcancía del marranito, que yo les cuento una anécdota. Cuando yo era ministro de Salud en el primer año del gobierno Santos, en el 2010, al final del año teníamos un déficit de 300, aquí está Anuar, que en ese momento trabajaba conmigo en el ministerio, había un déficit, no podíamos cerrar los pagos a las EPS para garantizar. Ustedes se acuerdan que en ese momento estaba la emergencia social que había declarado el gobierno de Uribe, que acababa de terminar, que se cayó después en la Corte. El caso es que hacían falta 380 y pico mil de millones, si no estoy mal, Anuar, para poder garantizar el servicio. Es decir, esto no es para pagar y que entonces los economistas quedamos tranquilos. No, era para pagar los servicios de salud que la gente estaba demandando, y los pudimos pagar gracias a lo que dice ahí en el segundo bullet del marranito.
La cuenta del FOSIGA, que se llamaba en esa época la ECAT, de eventos catastróficos, generó excedentes por 400.000 millones de pesos que nos permitieron cerrar el sistema gracias al uso eficiente que se le dio a esos recursos. Si no, ese año hubiéramos tenido, dijéramos, unos problemas graves y serios en la prestación del servicio. También el desarrollo de los insumos técnicos para garantizar el flujo de recursos que hoy están en la ADRES, como ya les dije, la consolidación del sistema de información, que es un tema fundamental, y yo les digo hoy, muchas de las cosas de las que nos habló el ministro, no solo temas de salud, sino temas como ingreso solidario, la devolución del IVA, dependen de esa base de datos única de afiliados, que la desarrollamos gracias a el impulso de la fiducia. Y por supuesto formación de talento humano especializado para el sector salud. Pero esto ¿cómo ha afectado a la gente? Que es lo que les dije al principio, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Es decir, sí, la fiducia ha hecho un buen trabajo, es eficiente, es transparente, etcétera. Pero ¿cómo hemos visto qué ha pasado con la gente? Pues en el sistema de salud, fíjense que antes de la ley 100, antes de que existieran las fiducias, dentro del sistema teníamos una cobertura de aseguramiento. Ustedes ven ahí las barritas rojas en los 80s y principios de los 90s del orden del 15%, y hoy en día estamos en una cobertura del 95%, prácticamente universal, ¿sí? Ahí está dividida entre el régimen contributivo y el subsidiado. El contributivo es el azul, el subsidiado es el verde. Ustedes ven ahí más o menos, en cada uno hay 24 millones de personas, más o menos, mitad y mitad. Y ojo, las fiducias administran los recursos de los dos regímenes, que son muy diferentes. En el contributivo vienen de contribuciones, la mayoría, perdón la redundancia. En el subsidiado vienen un poquito de contribuciones que hacen los de mayores ingresos, pero la mayoría viene de recursos de impuestos generales. Esto no es un logro menor, de hecho es reconocido internacionalmente como probablemente uno de los mayores logros sociales de Colombia en los últimos 30 años. Y si ustedes lo ven en esta gráfica, es aún más diciente. En esta gráfica tenemos desde el 93 hasta el 2019 la cobertura de aseguramiento, dividiendo la población entre el 20% más pobre, que es la azul, después entre el 20 y el 40, que es la verde, y así sucesivamente, hasta el 20% más rico, que es la roja. Fíjense, a principios de los 90, el 4% de la población pobre tenía acceso al sistema de salud, y más o menos el 47% de la población más rica. En el 2019 era el 90% entre la población más pobre y el 97% entre la más rica. Esto es un logro, o sea, yo les digo, de un tamaño espectacular, ¿sí? Esto muchos países se demoran 200 años en hacerlo, ¿sí? Nosotros nos demoramos 30, en gran parte gracias al manejo adecuado de los recursos. Y mucha gente me dice a mí, sí, pero es que tener aseguramiento, es que ministro, tener aseguramiento no importa, un carnet, ¿qué importa si usted de verdad no tiene acceso? Mucha gente le dice a uno eso. Pues esta gráfica muestra exactamente lo contrario, que el aseguramiento ha venido con acceso. Esto surge de la encuesta de calidad de vida del DANE, no es un dato inventado por nadie, y se le pregunta a la gente que se enfermó, no a cualquiera ahí por la calle, sino a la gente que se enfermó y fue paciente. ¿Usted no pudo acceder al sistema porque hubo una falla de atención médica, porque hubo una falla en el sistema o porque no tuvo plata? Y fíjense que en el 2003 el 42% de la gente decía que sí, que no pudo acceder por eso. En el 2018 el 7% de la gente. Obviamente queremos llegar a que sea el 0%, cosa pues que es un objetivo que es el que está en la mente de todos, pero esto es una reducción sustancial que le pega directamente a la gente. Y más aún, desde el año 2012, el Ministerio de Salud viene haciendo unas encuestas, esta es la última versión de esas encuestas, que se le hace a los pacientes,
tanto del contributivo como del subsidiado. Y esta gráfica a mí me produce, dijéramos, es la que más considero, o no la que más, porque todas las que se han mostrado son importantes, pero esta, dijéramos, tiene una importancia especial por el tema de equidad y por los resultados que muestra. Esa encuesta, que de hecho esta es la encuesta que se utiliza para hacer los rankings de las EPS que ustedes ven todos los años, que el ministerio publica que la mejor EPS es tal y que la peor es tal, para que la gente tenga información. Esos datos salen de esta encuesta y se le pregunta a esa encuesta, aquí escogimos solo 2 preguntas. ¿Cómo califica usted la experiencia global de los servicios de salud que recibió en los últimos 6 meses? Fíjense que más o menos el 75% de la gente dice que fue bueno o muy bueno, 20% más o menos dice que fue regular y 5% dice que fue malo, ¿sí? Que es un resultado ya de por sí excelente. Pero lo que es más importante es que es igual entre el subsidiado y el contributivo. No hay ninguna diferencia entre el subsidiado y el contributivo prácticamente. Y la gente del contributivo no paga un peso, ni uno, por ningún servicio de salud, ¿sí? Y tienen, dijéramos, un servicio percibido por ellos, no percibido por el ministro de Salud, sino percibido por ellos de la misma calidad. La pregunta de allá de la derecha, ¿qué usuarios reportan o cómo reportan los usuarios que fue la experiencia de acceder a los servicios? La parte azul dice que fue fácil o muy fácil y la azul clara que no fue ni fácil ni difícil, sino normal. Entre esos dos suman 39 más 47, eso da 86, ¿sí? 86% dice que estuvo bien. Igual entre el subsidiado y el contributivo de nuevo. Estos son resultados que afectan directamente a las personas y no son como tratan algunas personas de decir que se habla de billones y que no sé qué. Estos son resultados para la gente. Y una publicación que hizo la OECD, que no hizo el gobierno colombiano, ¿cuánto gasta la gente de su bolsillo en pagar los servicios de salud? Fíjense, Colombia, el 15% del gasto total en salud lo hace la gente de su bolsillo. Uno de los países del mundo con menos gasto. Fíjense que el promedio de América Latina, es la línea verde, es casi 40%, el promedio de la OECD es 20%. Y de hecho ahí, coincidencialmente, fíjense dónde es donde la gente gasta más, en Venezuela, ¿sí? En Venezuela casi el 80% del gasto lo tiene que hacer la gente, pues porque no existe sistema de salud. Esto también es un logro muy importante. Es decir, esto básicamente lo que le dice a uno es que de cada 100 pesos que cuesta el servicio de salud de los colombianos, la gente paga 15, ¿sí? Y el sistema paga los otros 85. Y en resultados de salud, pues todos podrían ser mejores, sí, podrían ser mejores, pero en los resultados usuales que se utilizan en el sector salud, pues uno ve que la tasa de mortalidad ha caído sustancialmente, la tasa de mortalidad infantil ni hablar, ya estamos en el mismo nivel de los países desarrollados, alrededor de 10 por cada 1000, la expectativa de vida al nacer ha crecido mucho y la mortalidad materna o por enfermedades crónicas va en caída. Es decir, la evaluación desde el punto de vista de indicadores de salud también. Y esto ya lo dijo el ministro. Y aquí las fiduciarias fueron aún más fundamentales. Durante la pandemia, si algo hizo bien Colombia en los últimos años fue el manejo de la pandemia, ¿sí? Y durante la pandemia, las fiduciarias a través del Fondo de Gestión de Riesgo de Desastres manejaron 6 billones de pesos mal contados, es decir, medio punto del PIB, con los cuales tenemos casi 80 millones de vacunas puestas, se compraron 3.000 ventiladores, etcétera. Una serie de indicadores que ya el ministro mencionó. Y esto es, o sea, en Colombia, a diferencia
de muchos países del mundo, incluidos los desarrollados. Nadie pagó un peso por la atención del COVID, nadie pagó un peso por la vacuna, y todo eso se debe a un sistema que funcionó y que funcionó en gran medida porque los recursos se utilizan bien y se utilizan de manera transparente. Pasando un poco a las pensiones, acuérdense que este es seguridad social, ya el ministro también mencionó el tema de cómo ha influido el sector fiduciario dentro del manejo de las pensiones. Aquí especialmente tenemos el FOMPET, que es lo que vale la pena resaltar. El FOMPET es el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, que como ustedes bien saben, se nutre de una cantidad de recursos. Las entidades territoriales ponen una plata, el Sistema General de Regalías pone otra, el SGP, es decir, el Sistema General de Participaciones pone otra, el Gobierno Nacional pone, los rendimientos, etcétera. Los rendimientos que vienen del manejo adecuado de la fiducia. ¿Y cuál es el objetivo del FOMPET? Financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales. ¿Sí? Eso es todo. Y hoy, ¿y qué ha pasado? Pues que ya el FOMPET administra recursos por cerca de 50 billones de pesos, todo a través de ustedes. ¿Y eso qué impactos ha tenido? Pues primero que todo, que los rendimientos ya son la mayor fuente de recursos del FOMPET. ¿Sí? Ustedes fíjense que al principio pues los aportes pesaban mucho más y los rendimientos, que es la línea azulita, pesaba menos. Ya los rendimientos son la mayor fuente de recursos del FOMPET, lo que ya habla bien de la labor que se está cumpliendo allí. Pero si uno quiere ver cómo ha afectado eso a la gente, pues aquí están las entidades territoriales, los departamentos, y ustedes ven que el pasivo territorial, el pasivo pensional, perdón, de las entidades territoriales, en promedio entre todos los departamentos, ya está financiado en 62%. ¿Sí? Eso es un logro sustancial. Aquí nos ahorramos en valor presente neto 5 puntos del PIB del pasivo pensional, 5 puntos del PIB. Acuérdense que hoy el pasivo pensional de Colombia está por el orden de los 130 puntos del PIB. Ya de aquí con esto salimos de un buen… Y esto asegura el pago de las mesadas pensionales de cerca de 180.000 personas en los próximos 40, 50 años. O sea, esto no es un chiste, ¿sí? Aquí estamos hablando de palabras mayores. Aquí está el resumen de todo lo que he dicho. Dijéramos en gran parte gracias al sector tenemos una cobertura universal de la población que además ha garantizado acceso y que ha aumentado ha mejorado los indicadores de salud y sobre todo que ha logrado que la gente tenga una protección financiera muy grande ante eventos negativos de salud. Además, las sociedades fiduciarias aportaron a la construcción probablemente de la base de datos más importante de Colombia en materia social y en materia económica. Y en el tema de pensiones, pues hoy el FOMPET ya tiene 50 billones de pesos ahí. A hoy garantizando el pago del 62% de las pensiones territoriales. Hablemos ahorita un poco de infraestructura. No sé cómo estoy de tiempo, doctor Arce, usted que es el jefe. ¿Divinamente? Hablemos un poco de infraestructura en general, o sea, tanto de vivienda como de obras civiles. Aquí ya el ministro mencionó algunos de los temas fundamentales, pero dijéramos, todos ustedes saben muy bien que el aporte del sector fiduciario al desarrollo de la infraestructura ha sido fundamental. De hecho, yo creo que todo el tema de 4G, 5G y el desarrollo de las APPs a partir de la ley que mencionábamos al principio de la presentación no se hubiera podido desarrollar sin la participación del sector fiduciario. Entonces, volvamos un poco a esa ley. Esa ley, de la cual el doctor Arce es autor,
Pues no voy a entrar en los detalles de esa ley, pero dijéramos ahí para ponerlo un poco en contexto, siempre el tema de concesiones desde el año 91 en el que Colombia empezó a hacer concesiones, nos enfrentamos a uno y otro problema. Entonces, en la primera generación de concesiones, la 1G, fue que las garantías de tráfico terminaron quebrando a la concesión y nadie pudo pagar eso. Entonces, en la 2G cambiamos las garantías de tráfico por garantías de tiempo que terminaron siendo peores. En la 3G volvió a pasar lo mismo hasta que el gobierno en el año 2012 dijo, pues tenemos que solucionar los problemas de fondo. ¿Cuáles son los problemas de fondo? La asignación de riesgos y de mecanismos de control. Primero solucionemos eso, el tema de predios y el tema de licencias ambientales y lo que ahora se llama licencia social. Tratemos de arreglar eso también, porque los predios se había vuelto pues imposible construir una carretera porque nunca se podían conseguir todos los predios. La no penalización de culpa por parte de las concesiones, eso era un tema fundamental para los concesionarios. Y lo que está resaltado en rojo, que después desarrollo allá en el pedazo de la derecha, que es el pedazo que nos concierne ahora, que era la ausencia de correctos esquemas fiduciarios que contribuyeran mejor a que las concesiones o las asociaciones público-privadas se desarrollaran bien. Y por eso en esa ley se pensó en que el esquema fiduciario era fundamental, porque hace que converjan los intereses del público y del privado, que es lo fundamental para que la obra al final del día se construya, porque es que en infraestructura pues no vale la pena hablar de que es que estamos invirtiendo 80 billones de pesos y que 30 billones, a la hora de lo que importa es si la vía se construye o no, ¿sí? Que fue lo que nos pasó durante todos los 90s, que todos los gobiernos, incluso en 90s y hasta bien entrado este siglo, los gobiernos ponían y ponían plata y nunca veía uno la doble calzada, nunca las vimos. Y en los últimos 10 años sí se empezaron a ver. Entonces, dijéramos, el esquema fiduciario daba esa convergencia de intereses públicos y privados, además le da a la concesión o a la APP la flexibilidad del vehículo fiduciario, obliga a las fiduciarias a actuar y defender los intereses y activos del patrimonio autónomo, es decir, los recursos con los cuales se financia la obra. La separación patrimonial de bienes pues es fundamental, como ustedes bien lo saben, y el patrimonio autónomo se convierte de hecho en el centro contable del proyecto, que es fundamental pues para que este avance de manera adecuada. Entonces, como les decía, hasta la aparición de las 4G y las 5G, pues creo que vimos durante todos los 90s y hasta el 2012 o 13 creo, si no estoy mal, o sea, lo que voy a decir no es un chiste ni es, si no estoy mal, vimos creo que 190 o 290, no me acuerdo, es terminado 90 kilómetros de doble calzada durante 20 años, ¿sí? Por la gran cantidad de problemas que tenían los esquemas de asociación público-privada. Hoy en día, pues las 4G que se lanzaron gracias al surgimiento de esta ley y de un efectivo uso de los mecanismos fiduciarios, pues aquí están una cantidad de proyectos viales que no los voy a repetir, no los voy a leer uno por uno, pero pues en total tienen una longitud de 4.354 kilómetros, es decir, ahí sí ya estamos hablando de algo importante. Y los 9 o 10 que ya se han viabilizado por parte en las de quinta generación o 5G, pues ya vamos en 2.400 kilómetros, ¿sí? En viabilizaciones. Pero fíjense que de los de 4G, la lineecita verde, ya hay muchos, la autopista Conexión Pacífico 2, Cartagena-Barranquilla, la Circunvalar de la Prosperidad, etcétera, ya tienen avances del 100%, muchos avances del 90%, es decir, ya no son prefactibilidades, ya son obras, ¿sí?
y tienen longitudes importantes de 77, 200, en la línea amarilla 253 kilómetros, y han generado los números de empleos que ustedes ven ahí en las lineecitas rojas, que en total en empleos directos son 42.000 empleos y sumando los indirectos ya llegan a 123.000. Es decir, aquí fíjense lo que les quiero decir, pasamos de 190 a 290 en 20 años a 4.300 en los últimos 8, 7 años, ¿sí? Eso sí es un cambio fundamental, o sea, dijéramos de una magnitud similar a lo que veíamos en el sector salud. Y gran parte de eso pues descansa en la labor que hace el sector fiduciario. Aquí están los proyectos de la primera ola de 5G. Hay carreteras, que son las que ustedes ven aquí arriba, por Santuario Caño Alegre, Buga, Buenaventura, etcétera. Hay aeropuertos también, el nuevo aeropuerto de Cartagena, el aeropuerto suroccidente. Hay proyectos fluviales, el canal del dique, el del río Magdalena, que ha sufrido algunos tropiezos, como todos ustedes saben, pero volvió a despegar. Tienen longitudes importantes, empleos importantes, generan un número de empleos muy importante, especialmente hay empleos grandes en el sector aeroportuario, o sea, aquí estamos hablando de 500.000 empleos, que no es un tema menor, y pues ya estos están en fase de estructuración y hay muchísimos proyectos que están surgiendo también de la iniciativa privada, ¿sí? No solo en carreteras, aeropuertos, fluvial, sino hay hospitales, hay colegios que se quieren construir a través de APP, hay parques, hay temas de consumo masivo, todo a través de APPs. Entonces, fíjense que aquí sí hemos visto un cambio importante que se generó en 8 o 9 años, ¿sí? Que lleva esta ley. Entonces, sí tenemos impactos importantes sobre el bienestar de la gente. Un ejemplo, solo un ejemplo de todo lo que hemos visto, es la concesión Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, que se conoce como las rutas del Valle, que son 310 kilómetros. Es decir, solo este proyecto son más de los kilómetros que había durante los 90 y principios de los 2000 en todos los proyectos de concesión. Una inversión de 1.2 billones, 38.000 empleos y una población beneficiada en los alrededores de cerca de 3 millones de personas. Entonces, de nuevo, esto es impactos directos sobre la gente y sobre el bienestar. Pero además, dijéramos, cuando uno habla de infraestructura, pues el sector fiduciario ha estado presente en muchas otras cosas. Por ejemplo, en obras por impuestos, ahí ha habido una presencia importante del sector fiduciario. Lo que dice abajo es importante, las sociedades fiduciarias entran en operación una vez el proyecto ya sea autorizado y haya que construir en ese momento el patrimonio autónomo. Ha habido diversos proyectos que han podido salir de ahí en zonas que han sido, dijéramos, afectadas por el conflicto armado. El metro ligero de la avenida 80 en Medellín, que une recursos de la alcaldía, del gobierno y del gobierno nacional, e incluso en Transmilenio aquí en Bogotá se ha participado en compra de predios para la fase 2, en construcción de troncales y en renovación de la flota de buses. Esto también, de nuevo, impacto directo sobre las personas. En el sector vivienda, que es, dijéramos, la segunda parte del sector de infraestructura, las edificaciones, pues aquí, dijéramos, el papel del sector fiduciario ha sido fundamental. De nuevo, los que tenemos suficiente edad para acordarnos los grandes problemas que hace poco enfrentaba el sector vivienda, por ejemplo, con la costumbre que tuvimos en Colombia hasta la crisis del 99, ¿sí? O sea, no estoy hablando de hace 50 años, ni 60, ni 70, sino hace 20, ¿sí? Que era comprar cuando se finaliza el proyecto
y muchas veces hacerlo solo para guardar valor, pero el punto central es que no había un mecanismo que permitiera poner en marcha grandes proyectos, sino todo tenía que comprarse cuando ya estaba terminado. ¿Por qué? Pues porque si había un proyecto inicial, entonces no, que yo quiero comprar sobre planos, pues no existía la seguridad de que en efecto de que esos planos se iban a convertir en un apartamento de verdad o en una casa de verdad. La fiducia es la que da esa seguridad, ¿sí? Yo tengo estos planos, yo se los presento hasta que no se cumplan los objetivos de equilibrio económico del proyecto, no lo empiezo. Y si no lo empiezo, pues se le devuelve su plata que está guardada y que está custodiada ahí y nadie se la gastó en otra cosa. Y eso es lo que ha permitido un desarrollo muy grande, tanto del sector vivienda como le ha dado un impulso a los subsidios. O sea, dijéramos, somos conscientes de que pues, los subsidios no dependen plenamente de lo que pase acá, pero si no fuera por un desarrollo grande del sector no BIS de vivienda, pues no se podrían desarrollar mecanismos de subsidios tan exitosos como los que se han desarrollado durante los últimos 20 años. Bueno, esto fue básicamente lo que ya dije. En la crisis del 99, pues todos vimos lo que pasó, pues todos los viejos vimos lo que pasó, que todo el mundo empezó a devolverle apartamentos a los bancos y a las corporaciones de ahorro y vivienda, y entonces dejaron de ser bancos y se volvieron empresas de finca raíz que no hacían bien la labor de finca raíz. Entonces vendían el apartamento más barato o lo que tuvieran más barato y terminaron todas quebrándose. De eso pues creo que hablaremos más adelante en el panel. Y por supuesto eso le dio, como decía allá al final en el pedazo azul, le dio un rol a las sociedades fiduciarias muy grande para lograr darle un impulso grande al sector. Y eso, esta gráfica lo muestra claramente. Hoy en día, del total de proyectos de vivienda que cuentan con una fiducia, son el 77%. Eso pues ya muestra que es un instrumento que ha cobrado mucha importancia y en 5 años o en 6 desde el 2016 creció 10 puntos, del 68 al 77. ¿Y qué ve uno como lo que hemos hecho a lo largo de toda esta presentación, que es mostrar qué impactos ha tenido esto sobre la gente? Lo vimos en salud, lo vimos en pensiones, lo vimos en infraestructura, en kilómetros. Pues aquí, fíjense, el déficit habitacional, no inventado por nosotros, sino es lo que dice el censo. En el 93 era alrededor del 53% y hoy en día están alrededor de 36%. Eso mal contado significa 5 millones de viviendas, ¿sí? O de mejoras de viviendas que se han podido hacer gracias al desarrollo del sector. Subsidios asignados, pues estos son datos oficiales desde el 2003 hasta el 2022. Y ustedes ven pues el número de subsidios asignados que el año pasado, como decía el ministro, fue altísimo, fue el más alto que se ha visto. Pues ya estamos hablando de cerca de 1 millón de subsidios asignados en cuestión de 18 años, que no es un número menor. Acuérdense que en Colombia pues más o menos tenemos 14, 15 millones de hogares. La asignación de 1 millón de subsidios pues es bien importante. La cartera hipotecaria se ha mantenido en niveles de crecimiento, ha tenido niveles de 7 a 10, 12% más o menos hasta el 2017. Después, cuando hubo una caída importante, dijéramos una reducción importante del nivel de crecimiento en Colombia, pues se redujo, pero siguió creciendo a niveles de 2 y 3. En los años 2019-2020 volvió a repuntar. Y hoy ya estamos otra vez a niveles de 7%, es decir, la cartera hipotecaria se va, dijéramos, se comporta bien,
De hecho, se comporta mejor que el promedio de la economía y que el promedio del resto de carteras en muchos periodos, y eso pues habla que el sector es dinámico y que sí se está recuperando de manera importante. Y pues las iniciaciones de vivienda que publica el DANE en la gráfica de la derecha, que es una gráfica que se ve muy fea por la cantidad de picos que hay, pero si uno hace ahí la lineecita de regresión, que ustedes la ven ahí en punticos azules y rojos, pues sí se ve un incremento importante, y eso muestra que las iniciaciones crecen y que esto de nuevo tiene un impacto importante sobre la gente. Pero si uno va más allá, también ve más impactos importantes. El porcentaje de personas que viven en hogares con vivienda inadecuada, que a finales de los 70 era 30%, en el último censo es 5%, ¿sí? Y en hacinamiento crítico también ha habido una reducción sustancial. Y aquí también les pongo algunos ejemplos, como hice en la parte de infraestructura de obras civiles, que pusimos el ejemplo de la malla vial del Valle, pues aquí también hay algunos ejemplos, porque dijéramos la presencia de las fiducias ha sido especialmente importante para generar proyectos grandes, que antes eran imposibles de hacer, ¿sí? Porque no había cómo financiar. Entonces, por ejemplo, los programas de vivienda gratuita, que son el punto rojo, las 100.000 viviendas, que dijéramos fue una parte importante hace unos 6, 7 años, las 100.000 viviendas se hicieron todo a través de fiducia. La segunda fase que subsidió la vivienda de 30.000 familias. O el punto verde aquí, el desarrollo de 15.000 unidades de vivienda, en la mayoría de interés social en Madrid, Cundinamarca, que ya se han escriturado 6.000 de esas 15.000 unidades. Y el punto azul de la derecha, las zonas heterogéneas para el uso del suelo en Bogotá, de Ciudad Salitre, que tiene casi 50.000 habitantes, es otro proyecto importante. Entonces aquí estos son 3 ejemplos que muestran la importancia para lo que en algún momento se llamó la posibilidad de desarrollar macroproyectos de vivienda. De nuevo, pues aquí hay un pequeño resumen. En términos pues, de obras civiles, la longitud concesionada de más de 4.000 kilómetros en 19 departamentos. Eso ahorra en promedio 34% de tiempos de recorrido, y pues además tiene un impacto ambiental muy, muy grande. El ministro hablaba de eso, o sea, en términos de emisiones es importante. De hecho, se ha calculado que son ahorros de cerca de 15 billones de pesos en reducción de emisiones. Y si uno mira los proyectos de vivienda, pues un dato clave es que el 77% de los proyectos de vivienda, es decir, 4 de cada 5, ya cuenta con fiducias. La fiducia ha sido fundamental para vivienda gratuita, para vivienda de interés social y para proyectos grandes, y para el crecimiento sustancial de las iniciaciones de vivienda y el incremento de los subsidios que esto ha conllevado. Y termino con un tema que hay veces como que pasa desapercibido, pero es muy importante. ¿Cómo estoy de tiempo, doctor Arce? Ah, no, listo. Ya, me he hecho 5. Todo el mundo pasa por encima el tema de la profundización del mercado de capitales, que realmente es un tema sustancial para el desarrollo del país. El ministro lo mencionó en algún momento en su discurso inicial, pero realmente el tema de las fiducias ahí ha sido fundamental. Básicamente, no me voy a detener mucho en explicar cómo funciona, pues además ustedes lo saben mejor que yo, pero el tema de los fondos colectivos que permiten que inversionistas que de otra manera nunca tendrían la oportunidad de llegar al mercado de capitales, pues porque requieren de un intermediario o porque tienen muy poquita plata para invertir, ¿no? Que yo tengo 20 millones o 15 millones de pesos y quiero invertirlos en el mercado de capitales, pues no lo podría hacer si no se hiciera, por ejemplo, a través de un fondo de inversión colectiva. Y eso
dijéramos, ha permitido dos cosas fundamentales para el desarrollo del mercado de capitales. La primera, que crezca, que es, dijéramos, el objetivo que tenemos todos. De hecho, el mercado de capitales en Colombia todavía es pequeño. Desde el 91, 92 venimos haciendo esfuerzos para que crezca y ahí nos hemos quedado un poco, pero pues ahí va creciendo y me imagino que el señor superintendente nos podrá decir algo de eso más adelante. Y lo segundo a lo que ha colaborado es que se diversifique, es decir, que más gente entre, que de otra manera no tendría cómo llegar allá. Y ustedes ven la gráfica de arriba, pues que el crecimiento de los FICs es un hecho, como porcentaje del PIB, pues llegaba a 3,5 puntos del PIB, el año pasado llegó a estar en 15, volvimos a caer un poquito, pero dijéramos es un crecimiento sustancial, se ha multiplicado casi que por 4 en estos últimos 15 años desde el 2007 y eso muestra el primer punto, el crecimiento. El segundo punto, es decir, la diversificación, está abajo. ¿Cuántos inversionistas hay ahí? Había en el 2009 760.5 mil, o sea, 760.000 personas y hemos pasado a 1.600.000 y pico. Es decir, sí se ha dado el tema de la diversificación. Y eso, pues, ustedes ven la línea negra, ahí son el total de los FICs comparados con otros instrumentos más tradicionales, como las cuentas corrientes, que es la línea verde, o la línea anaranjada, que son los CDT, o las cuentas de ahorro que crecieron mucho en el último periodo, pero dijéramos, durante todo el periodo de análisis aquí, que es 2007 a 2021, pues ustedes ven que los FICs son los que más consistentemente han crecido. Y eso muestra que sí se ha dado la diversificación que se quería. Y la gráfica de la derecha muestra lo mismo, pero en barras. Entonces, esto es un buen indicador, pero además de los fondos colectivos, pues está el tema de la custodia, ¿sí? El tema de la custodia ha sido una modernización increíble que ha tenido Colombia, era algo que antes ni siquiera se mencionaba, la superintendencia ha hecho un esfuerzo muy grande en eso y es algo que nosotros siempre hemos aplaudido. Y eso, pues, dijéramos, le introduce al mercado mecanismos de transparencia y de eficiencia muy grandes que, si no estuvieran, probablemente no hubieran permitido cosas como las que estamos viendo últimamente. Fíjense, por ejemplo, la gráfica de la izquierda. Extranjeros que son tenedores de TES, la barrita verde. Un crecimiento sustancial, especialmente en los últimos años. O sea, eso no se daría, pues primero, si al país no le fuera bien. Ningún extranjero va a comprar un papel del Tesoro colombiano si al país no le fuera bien. Pero de igual manera, no se daría si no hubiera mecanismos claros de custodia en que la gente pudiera confiar en que sus recursos van a estar bien manejados y que no se van a perder. Entonces, eso sí lo vemos claramente ahí. Obviamente, detrás de esta gráfica hay muchos factores, ¿sí? Hay factores de diversificación en el mercado del mundo, hay factores de que los inversionistas extranjeros también quieren ir a otros activos diferentes a los de los países desarrollados y de Estados Unidos, etcétera. Pero al punto que voy es que así todos esos factores existieran, pues los extranjeros no se meterían a Colombia si no tuvieran claridad de que su plata va a estar bien manejada con eficiencia y con transparencia. Y algo similar puede decirse de la inversión extranjera en portafolio que está en la gráfica de la derecha. Ahí, pues la gráfica lo dice todo, como eso ha crecido de manera sustancial. Ya estamos en niveles que antes, cuando yo era joven, era impensable pensar en eso. Impensable imaginarse eso, que iba a llegar a esos niveles. Y eso es importante, no porque la inversión extranjera sea buenísima y que a todos nos parece excelente que haya inversión extranjera,
sino porque la inversión extranjera es lo que financia el déficit externo, ¿sí? Que es una de las grandes vulnerabilidades que tiene hoy Colombia. Lo que impide la inversión extranjera, dijéramos, es lo que impide que ese déficit externo se nos vuelva una crisis económica como la que sucedió en el 99 y que nos lleve a todos a pasar hambre o a tener que vender nuestros activos o a perder nuestro empleo. Entonces, estos son temas que terminan también teniendo un impacto muy importante. Entonces, este es el resumen de lo que ya dije en términos tanto de fortalecimiento y de diversificación del mercado de valores, como mayor confianza en el país para inversión extranjera y para financiamiento del gobierno por parte de extranjeros a través de TES. Entonces, ya en esto termino, las conclusiones creo que ya las dije. Las sociedades fiduciarias pues han sido fundamentales para el desarrollo del país, pero en particular para que a la gente le vaya bien. O sea, ese creo que es el punto fundamental y eso creo que es lo que hay que decir varias veces de los dos lados. Repito lo que dije al principio, que la gente vea eso y también que ustedes vean que lo que están haciendo genera, dijéramos, bienestar en las personas. Y eso pues se debe al manejo eficiente, a la transparencia, a todo lo que ya he dicho. Y como dijo el ministro al final, yo repito eso, pues a futuro pues vendrán muchas cosas más en las que se podrá hacer muchas cosas más en beneficio de las personas como lo que se ha hecho hasta acá, especialmente pues dado que ahora entramos en una época de reactivación y en la que sectores como los que hemos visto acá de construcción van a jugar un papel fundamental en el futuro de la economía, la energía renovable, las energías renovables, la construcción, las obras civiles, eso va a ser, dijéramos, en los próximos 20, 30 años fundamental y ahí creo que el aporte de ustedes va a ser central para que eso salga bien. Muchas gracias.